Buenas noches, mis hermanos y amigos. La muerte de un familiar o un ser querido es algo desgarrador, algo, tal vez es uno de los dolores más profundos que tenemos como seres humanos. Cuando se muere un familiar, sentimos que una parte de nosotros se ha ido con él, se ha ido con ella. Realmente es desgarrador. Oh, Santo Dios, es desgarrador. El Señor Jesucristo tuvo una experiencia con un amigo a quien él amaba muchísimo. Él amaba a ese amigo y amaba a sus hermanas. Debemos recordar que Jesús era Dios, pero era completamente hombre, es decir, un ser humano de carne y hueso, con emociones igual que las nuestras y tentaciones igual que las nuestras. Él llega donde un amigo suyo había fallecido. Y leamos lo que ocurre aquí en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Voy a leer desde el verso 28. Juan, capítulo 11, desde el verso 28. La palabra del Señor nos dice así: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos estaban en casa con ella y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Mis hermanos, el Señor Jesús amaba a su amigo entrañablemente. Y él, al ver a su amigo muerto y a sus amigas también, Marta y María, llorando, se conmovió en lo profundo y lloró. Sintió la muerte de su amigo, sintió la muerte de aquel a quien amaba. Sí, lo amaba como a sí mismo. Ese era el Señor. Ese era el Señor. A veces nosotros como hombres, hay un dicho que dice por ahí malsano, que los hombres no lloran. Y así lo enseñan desde niño. Bueno, Jesús era perfecto hombre. Sí, perfecto hombre. Y el hombre más sano y más fuerte en espíritu que ha pisado esta tierra. Ese era Jesús. Y él lloró. Él lloró. Cuando se trata de llorar, hermanos en la fe, debemos llorar. Llorar, derramar todas nuestras emociones, nuestros sentimientos por la pérdida de un ser amado, sea un familiar o sea un amigo a quien hemos amado mucho, pero debemos llorar. Eso sirve para que el alma
se depure, nuestro espíritu esté saneado. Oh, debemos llorar. No debemos decir, no, yo no voy a llorar. Yo siento pena por aquellas personas que no dejan que sus sentimientos y sus emociones afloren y soportan estoicamente, lo soportan y no lloran. Mis hermanos, debemos llorar, dejar que todo eso salga. Jesús lloró, le dolió eso. Ahora bien, ¿qué es lo importante, mis hermanos, en la muerte? Usted y yo tenemos fecha de caducidad. Cualquiera de estos días nos llega el fin. No importa cuánto oren nuestros hermanos, no importa cuánto ore nuestra familia, no importa cuánto ore la iglesia, cuando Dios dice se acabó, se acabó. Así es. Pero ¿qué es lo importante? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Allí está el asunto. Cuando un familiar o un amiga muere y se va sin Cristo, oh, mis hermanos, esto sí que es doloroso. Más que cualquier otra cosa en el mundo. Cuando un cristiano, hablo de un verdadero cristiano, ve que su papá, su mamá, su hijo, su hija mueren, pero se van sin Cristo, ese dolor no sana. No sana. ¿Por qué no sana? Se queda ahí clavado. Porque, hermanos míos, el cristiano sabe que cuando alguien muere sin Cristo, va al infierno. Miren, en el libro de Apocalipsis, vamos a leer una porción aquí. Apocalipsis, en el capítulo 20, leo los versos 14 y 15. Apocalipsis 20, 14 y 15 dicen: y la muerte y el Hades, está hablando del fin de los tiempos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, es decir, al infierno. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Quiénes están inscritos? ¿Quiénes en ese libro de la vida? La persona que muere va a vérselas con Dios. Se llame ateo, agnóstico, lo que sea, de cualquier religión que sea, secta, lo que sea, va a verse cara a cara con Dios. Porque habrá un juicio. Y al verse cara a cara con Dios, se repasará la lista. Y si su nombre no está en esa lista, será lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, es decir, irá al infierno. Y eso es lo que más nos debe preocupar como seres humanos. Que si un familiar sale de este mundo, no importa que ese familiar haya practicado una religión, haya hecho muchas buenas obras, pero si no está inscrito en el libro de la vida, le espera el infierno. Crudamente. Usted es muy fuerte. Bueno, hermanos y amigos, solo digo lo que la palabra de Dios enseña. No es mi parecer, es lo que enseña la palabra de Dios. Cuando una persona sale de este mundo, cuando una persona muere, hay que ver si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Capítulo 21 de Apocalipsis. Leo aquí el verso 27, hablando del fin de los tiempos. Y dice aquí: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida del Cordero. ¿Qué es el Cordero? Juan el Bautista lo dijo de manera preciosa cuando vio a Jesús caminar.
Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. El único que tiene poder para quitar, para limpiar pecados, es Jesucristo. No la religión, no la religión. Ninguna religión salva. Pastor, pero usted es evangélico. Sí, yo soy evangélico porque enseño el evangelio, he aceptado el evangelio y a Cristo como Señor y Salvador, y eso predicamos, porque Jesús nos envió a predicar el evangelio. Pero puede que haya, aún entre los llamados evangélicos, personas que están asimiladas, que se han bautizado nomás, pero no han nacido de nuevo y sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Así es. Si no es nacido de nuevo, si no se ha convertido a Cristo, si sus pecados no han sido quitados por el Cordero de Dios, no hay salvación. Miren, en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, leo el verso 27. Juan 10, 27. Del 25 leo para tomar la idea completa. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Miren, eso es lo que el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, enseña. Si usted, mi amigo, si usted, mi amiga, no ha tenido un encuentro con el Cordero de Dios, no ha sido limpiado del pecado, no ha purificado su corazón, es decir, no se ha entregado a Cristo en perdón del Señor, no tiene el perdón de Dios, usted cuando salga de este mundo, perdóneme que sea tan crudo y tan fuerte, pero eso es la palabra de Dios, eso es lo que dice, usted irá al infierno. Usted irá al infierno, tendrá la muerte segunda. Usted piensa que mientras está en este mundo todo está bien, mientras practique una religión. No, si todos los caminos conducen a Roma. Mentira. Es una mentira del diablo. Por eso hay tantas religiones y sectas. Pero solamente hay un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios por los cristianos. Cuando la muerte para nosotros como cristianos es simplemente un dormir aquí y despertar allá. Así es. Dormimos aquí. Puede ser que nuestra muerte nos encuentre con un accidente. De repente un accidente y dejamos de existir. O una enfermedad. De repente dejamos de existir. Pero morimos aquí. Nos dormimos aquí. Despertamos allá. Delante del Dios Todopoderoso, delante de nuestro Salvador, despertamos allá. Y eso es lo que el Señor nos dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Somos de sus ovejas, no porque tengamos más méritos que ningún hombre o mujer en este mundo, sino porque Cristo en su misericordia y en su gracia nos ha adoptado para salvación. Porque hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y Cristo nos ha lavado y nos ha limpiado y somos de sus ovejas. Pero hay de aquellos que mueren en este mundo, sin embargo van al infierno. Sí, pueden ser buenos padres, buenas madres, pero si ustedes mientras están en este mundo simplemente practican una religión y no se interesan en saber lo que es Jesucristo, quién es Jesús, para qué vino al mundo, tienen una Biblia y solamente ocupa un lugar en su biblioteca, pero no la leen, no buscan interesarse en el Señor. Si a usted mientras está en este mundo no le interesa Jesús, ¿usted cree que va a pasar con Jesús en la eternidad? No, solo aquellos que se interesan en Jesús, que verdaderamente miran a Jesús.
son los que van a pasar en la eternidad. Vean, hoy se puede sacar un título de cuarto nivel y dicen que ya están dando títulos de quinto nivel. Una persona puede estudiar 20 años en este mundo, una carrera o más, pero no se interesan en leer la Biblia, no se interesan en buscar la verdad, no les interesa. Simplemente quieren sacar títulos y títulos, pero no se interesan en el autor de la vida. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Que cuando con toda su sapiencia mundana, lo que el conocimiento en este mundo han obtenido, no les sirve de nada para ser juzgado delante de Dios. Mi amigo, amiga, no es nada malo que usted quiera tener títulos. Si está bien, estudie, pero escúcheme, no haga a un lado lo principal. Lo principal, Dios Todopoderoso. Interésese, ha leído tantos libros. Interésese en leer el libro de la vida, el autor de la vida, y por usted mismo entienda que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que cuando llegue la muerte, usted podrá enfrentar la muerte con estoicidad y tendrá delante de Dios, se morirá en este mundo, dormirá en este mundo y se levantará delante del Señor para gloria eterna. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así dice el Señor. Apocalipsis nos habla de que un día la muerte, el Hades, el mar, ¿no? Todos los que han muerto en el mar saldrán de sus sepulcros para ser juzgados delante de Dios. Todos los muertos, grandes y pequeños, van a ser juzgados delante de Dios. Todos, absolutamente todos. Usted va a ser juzgado, mi amigo. ¿Por qué cree usted que Dios le va a dejar entrar al cielo si a usted no le ha importado Dios en este mundo? Usted solamente ha escuchado lo que le dicen, pero no se ha interesado en saber si lo que le dicen es verdad. Por eso están en la religión, pero no en Cristo. Ser religioso no es ser cristiano. El verdadero cristiano es aquel que se interesa en Jesús, acepta a Jesús, sigue a Jesús, sirve a Jesús, adora a Jesús, alaba a Jesús. Ese es el verdadero cristiano. Su vida habla de Jesús. Y mi amigo, mi amiga, no quiero asustarlo en el sentido de que, qué fuerte que habla este pastor. No, lo que yo quiero es que usted reconozca que necesita ser perdonado, que necesitas arrepentirse de sus pecados, porque cualquiera de estos días usted va a morir. Yo voy a morir. Vamos a enfrentar la muerte. ¿De qué hay detrás de la muerte? Detrás de la muerte está Dios. Está el juicio final. Me da pena que durante esta pandemia muchos médicos y enfermeras han encontrado la muerte. Han encontrado la muerte. Ellos tratando de curar enfermos, pero también murieron. También murieron. ¿Saben? Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, ¿sabe lo que dice la Biblia? Hay fiesta en el cielo. Cuando alguien se arrepiente de sus pecados, hay fiesta en el cielo. Porque un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo. Pero cuando una persona muere con sus pecados, el que se ríe es Satanás. Dios no quiere eso. Jesús vino a este mundo, mi amigo, mi amiga, para que usted tenga vida eterna, para que usted se arrepienta de sus pecados. Sí, si Adán introdujo el pecado, Jesucristo nos limpia del pecado. Por favor, arrepiéntase de sus pecados. Abra su corazón al Señor. Entregue su vida al Señor para que cuando llegue la muerte, duerma aquí, se levante allá. Cuando una persona muere, se va sin Cristo. Lloramos con profundidad. Y si es un familiar, más profundo todavía. Pero cuando un cristiano ve que otro cristiano muere,
¿Sabe lo que dice? Allá nos vemos. Allá nos vemos. Y esa es una realidad. Cuando un hermano en Cristo muere, el otro hermano lo despide. Nos volveremos a ver, hermano. Nos volveremos a ver, hermana. Allá nos vemos. Y ese es el consuelo que tenemos como cristianos. Por eso, mis amigos y hermanos, tengamos interés por nuestros familiares que aún no conocen a Cristo, por nuestros amigos que aún no conocen a Cristo, para hablarles de Cristo, hablarles del Señor, para que cuando ellos mueran, si ellos mueren primero, les podamos decir, allá nos vemos. Gloria a Dios. Hermanos, somos mensajeros del Señor. No solamente el pastor, todo cristiano es un mensajero del Señor. Somos cartas abiertas leídas por todos los hombres, dice su palabra. Así que no es simplemente decir que soy cristiano, sino que también soy un embajador, un representante de Cristo en este mundo. Hablemos ahora, hablemos a otros que Cristo es Señor, que Cristo es Salvador. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Usted es oveja del Señor? ¿Es oveja del Señor? Bueno, puede ser mañana, puede ser pasado. Dios nos llamará a su presencia para gozar con Él en la eternidad, porque somos sus ovejas. Y para usted, amigo o amiga, que no es oveja de Cristo, no importa quién sea, por favor, arrepiéntase de sus pecados, humíllese ante el Señor, reconozca a Cristo como su Salvador, entréguele su vida para que Él haga de nuevo. Arrepiéntase, porque quien está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Usted comenzará de nuevo, pero ya no una vida sin sabor. Ahora comenzará con Cristo en su corazón y Él guiará su vida hasta la eternidad. Ese es el consuelo que tenemos aquellos que conocemos a Cristo. Cuando muere un familiar, lloramos. Pero si es un cristiano, sabemos que lo vamos a ver. Pero si no es un cristiano, muere en el infierno, allá estará. Dios no quiere eso. Nosotros tampoco. Por eso lo predicamos. Por eso lo enseñamos. Para que usted no siga sin Cristo. Lo amamos. La amamos. Por eso le hablamos. Que Cristo es el Señor. El único Salvador. Con Él tenemos todo. Sin Él nos falta todo. No lo olvide. Dios los ama. Dios los bendiga. Hermanos y amigos. Amén.